Me he gozado el ver cómo la iglesia te alaba al Señor, amén. Y creo que el Señor es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado. Dios es bueno. Y cuando un pueblo tiene un corazón dispuesto para alabar y glorificar a Dios, el nombre de Dios prevalece sobre toda tiniebla y sobre toda oscuridad. Amén. Adoramos a un Dios vivo. Exaltamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él es digno, amén, de toda la gloria y de toda la honra. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da nuevamente de poder estar acá. Al pastor Norris y a su esposa Miriam, a los ancianos, a los líderes y a la congregación. Me siento como que estoy en casa. Amén. No me siento como un extraño. En Cristo somos uno. Amén. Desde Australia traigo un saludo de la iglesia que pastoreo, Fuente de Vida Eterna. Y como vengo del país de los canguros, pues les doy un pequeño saludo. Amén. Gloria a Dios. He comido canguro. Mi esposa una vez compró canguro en el supermercado. Lo hizo guisado con papas y salía rico. El único problema es que después que te lo comes empiezas a saltar. He comido cocodrilo también. Cocodrilo tiene un sabor como a pollo. Amén. El problema es que después quieres andar mordiendo a toda la gente. Amén. Y es un privilegio poder servir. Soy pastor de las Asambleas de Dios. Tengo varios años de estar pastoreando. Fui diácono de una iglesia. Fui también anciano. Fui pastor de jóvenes. Fui copastor. Y el Señor ahora me ha dado el privilegio de poder estar pastoreando una iglesia. Así que, en nombre de la congregación, desde Australia, reciban un caluroso saludo, amén, en el nombre del Señor. Aleluya. Y de mi esposa, Elena, ella no pudo venir, pero creo que, bueno, con la ayuda de Dios, la próxima vez que venga, amén, que ella pueda venir. No es bueno andar solo, amén. El Señor nos ha dado a la esposa y es importante que andemos juntos. Y también tengo dos hijos. Josué se casó, tiene un año de haberse casado, así que me estoy preparando para ser abuelo. Lo bueno es que ya tengo las canas listas, amén. Y tengo una hija, se llama Rebeca. Ella siempre le gusta andar conmigo, pero esta ocasión no pudo, pero la próxima vendrá, amén. Así que también reciben un saludo de mi esposa, amén. Elena, de mi hijo Josué y de mi hija Rebeca. Y no quiero tomar más tiempo, amén. Solamente quiero decir, Australia es una nación bastante próspera, pero claro, como hay prosperidad, hay mucha gente que dice que no necesita de Dios, pero tiene conflictos, problemas como cualquier otra nación. Y estamos orando para que el Señor se pueda mover y que haya un derramamiento del Espíritu Santo, amén. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos, y creo con todo mi corazón que es cuando más tenemos que buscar a Dios, consagrarnos a Dios, amén, porque cuando la iglesia busca el rostro de Dios y se humilla delante de Dios, amén, Dios levanta un pueblo bien dispuesto. Tenemos el poder, tenemos la autoridad y el llamado de Dios para conquistar las naciones y proclamar el señorío de Cristo. Y eso es bien importante, hermano. Amén. Y el corazón de los australianos no es muy abierto para la palabra, pero sí hay hombres de Dios. Y algo que me sorprendió mucho con el australiano, que tienen un espíritu de servicio, hermano. Cuando se dan, se dan. Y yo digo, wow, eso tiene que ser un buen ejemplo para la iglesia. Amén. Son un tipo de personas que no tienes que decir que hagan las cosas, ellas las hacen. Y los hacen con compromiso, con voluntad. Y creo que eso tiene que estar en la iglesia. Amén.
Qué importante es eso, hermano. Amén. Así que vamos a ir entonces a la palabra. Amén. Quiero aprovechar el tiempo y el tema que quiero compartir, amén, el tema de mi predicación es la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 63. Amén, si nos podemos poner en pie, amén, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor. Esto lo dijo Jesús. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, entregamos esta palabra que es vida, que es poder, que obra en los corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones para edificación, para exhortación, para crecimiento, Señor, y que haya un corazón dispuesto a escuchar lo que tú quieras, Señor. Padre, yo me quito de en medio, Señor, y seas tú utilizándome como un instrumento para llevar palabra que imparta vida, Señor, y habla el espíritu de cada uno, Padre. Para gloria de tu nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse. La palabra del Señor nos enseña, amén, que como seres humanos somos lo que se dice tripartitos. Estamos compuestos de tres cosas. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Y algo que podemos ver en la palabra que hemos leído, que el Señor se enfoca en la importancia, el efecto que trae la palabra hablada, cuando la palabra es proclamada. Y dentro del contexto que estamos leyendo, este texto, ¿por qué el Señor decía eso? El Señor le dijo a la gente que Él era el pan de vida. Y les pone un desafío, y en el desafío le dice, el que no comiera de mi carne y bebiera de mi sangre, no puede tener vida eterna. El que no coma y beba de mi sangre, no puede tener comunión conmigo, no puede permanecer en mí. Y Él dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y yo he venido para que tengan vida eterna. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? La gente dijo, al oír estas palabras, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, ¿cuándo es que la palabra es dura? Y el Señor dice más adelante, dice que Él sabía que habían muchos que no creían. Amén. Cuando la palabra no se recibe en fe, amén, es dura y golpea y trae un efecto. Pero cuando la palabra se recibe en fe, la palabra ministra, la palabra cambia, la palabra transforma. ¿Y cuál era el reto que Jesucristo estaba poniendo a la gente? El que no coma mi carne y beba mi sangre. Estaba hablando del sacrificio de la cruz de Calvario. Y sabemos, hermanos, que hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Pero para ir al Padre, para ir a nuestro Creador, hay un solo camino. Y el camino es Jesucristo. Y no puedes ir al Padre si no pasas a la cruz. Amén. Y el Señor Jesucristo les estaba haciendo una confrontación y un desafío. Si ustedes no creen en el sacrificio que voy a hacer, no se identifican con la obra que voy a hacer a través de mi cuerpo y llevar los pecados de esta humanidad, y no creen que mi sangre limpia de todo pecado, no podrán tener vida eterna y no podrán permanecer en mí.
Y entonces cuando esa palabra vino a toda esta gente, dice que hubo dureza en el corazón. Y el Señor trae una revelación. Y el Señor les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué hizo Dios? Dice que con el hombre fue el único que tomó del polvo de la tierra y dice que lo formó. Pero lo formó y tenía la forma de hombre y humana, pero no había vida. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios se acercó y dice que en las narices del hombre fue y dice que sopló aliento de vida. Y ahí es donde la Biblia dice, y fue el hombre un ser viviente. Mientras el Espíritu, amén, de Dios no soplaba y el Espíritu no tomaba posesión de ese cuerpo y el alma era, amén, un cuerpo, pero sin vida. Y el Señor trae eso a la palabra que dice, y Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que, hermano, la palabra de Dios, cuando nos es dada la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, la palabra no habla a mi cuerpo, la palabra habla a mi espíritu, porque es a través del espíritu que tengo yo la revelación de Dios, que hay un Dios que existe, amén. A Dios lo alaban, lo sirven, lo glorifican, vivos, no muertos. Y el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y a veces nos cuesta poder entender eso, amén. Este cuerpo, hermano, es temporal. Y está bien que lo cuidemos, que hagamos dieta, que hagamos ejercicio y hagamos muchas cosas. Pero, hermano, si nos dedicamos solo a nuestro cuerpo y no alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma, amén, estamos perdiendo el enfoque de por qué hemos sido creados. Yo he estado como pastor de muchos funerales y lo que siempre veo, ahí no veo casa, ahí no veo carro, ahí no veo esto, ahí veo un ataúd y un cadáver y no tiene vida, amén, porque lo que le daba vida, el espíritu y el alma salió y es eterno. Ahora, ¿por qué el cuerpo, amén? Este cuerpo no es eterno, porque fue hecho del polvo y hubo una sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, pero el espíritu, amén, es eterno porque tuvo el soplo de un Dios que es eterno. Y el Espíritu es indestructible. El Espíritu no, aleluya, muere, amén. Por eso es que Cristo vino a morir, aleluya, para impartir vida al Espíritu. ¿Quién se beneficia? Es el cuerpo, amén. Pero el Señor decía, aleluya, el Espíritu es el que da vida. ¿Y qué es lo que da vida a nuestro cuerpo? Nuestro espíritu. Y si tú tienes cuidado, es con minúscula. O sea, está hablando de tu espíritu y está hablando de mi espíritu. Y Él dice, es el espíritu que está en ti el que da vida. Los científicos han hecho experimentos y han pesado a una persona cuando está en agonía y después lo han pesado cuando ya ha muerto y no pesa lo mismo. Y les ha llamado la atención, porque lo que estaba dentro, lo que era la vida, salió. Yo tuve el privilegio del año pasado, digo privilegio, porque nunca me había pasado eso, de estar con mi suegro en sus últimos momentos. Y le hablaba de la palabra de Dios, le cantaba cánticos, le ministraba, y como una hora antes, me acuerdo que él comenzó a decir, Jesus, Jesus, Jesus. Y me acerco y yo digo, wow, Señor, ya es el momento. Yo oraba por sanidad, hermano. Él murió del COVID y oraba por sanidad. Pero ahí pude entender que era el momento. Y me acuerdo que solamente le puse las manos y le dije, Señor, es tuyo, Señor. Y después, hermano, dio 1, 2, 3 suspiros
y expiró. Y algo que me llamó la atención es que tuvimos que llamar a un médico. Gracias, hermano. ¿Y saben lo que hizo a la doctora? Tengo a mi esposa que es enfermera y ella pues, me ha explicado todo el procedimiento. Llegó la doctora, lo primero que tomó es su estetoscopio y comenzó a examinar sus signos vitales. Y no se conformó ahí. Después tomó su pulso y no paró ahí. De repente se fue al rostro de él y le abrió los ojos y le alumbró las pupilas. Y yo estaba diciendo, wow, todo este ritual que yo nunca había estado en eso. Y mi esposa solo estaba observando. Y después, cuando terminó todo, lo declaró muerto. Y levantaron el acta de defunción. Después hablé con mi esposa y le digo, ¿por qué hizo eso? Dice, porque mientras tú estás en vida y tu espíritu y tu alma está ahí, hay signos vitales. ¿Pero por qué los ojos? Porque dice, la pupila de tus ojos es diferente cuando estás en vida que cuando estás muerto. Y ahí pude entender un poco más este versículo de lo que el Señor decía. Amén. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y de ahí viene la enseñanza del Señor y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de este texto? Amén. El cuerpo volverá al polvo. La palabra de Dios habla a nuestro espíritu e impacta nuestra alma. Y nuestra alma, amén, está relacionada con la razón, con los sentimientos y con las emociones. Y el Señor estaba diciendo, cuando yo doy la palabra, mi palabra no apunta a tu cuerpo, a tu carne, porque esa se va a hacer polvo. Mi palabra apunta a tu espíritu, porque cuando viene la revelación de Dios a tu espíritu, tu vida cambia. Amén, ves las cosas diferentes. Y hermano, después de eso, yo le pido al Señor, Señor, y a los pastores y a los siervos, amén, le digo, Señor, ayúdanos a que cada vez que prediquemos la palabra, amén, no le prediquemos a los oídos naturales de la gente, sino que le prediquemos al Espíritu, porque es ahí donde, aleluya, Dios obra y Dios se mueve y Dios se derrama. Amén. Y ¿qué ejemplo? Siempre voy a la Biblia cuando doy un ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos ver? Vamos a Juan, siempre Juan, capítulo 11 y el versículo 43. Y dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto era Jesús, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero, ¿qué había pasado? Dice que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Su cuerpo ya estaba descompuesto. Y Marta le dice, Señor, ya llegue ya. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando la palabra de Dios impacta tu espíritu y llega a tu alma, amén, ves la gloria de Dios, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida y el impacto, amén, que Dios va a traer en cada uno de nosotros. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Y dijo, quitad la roca. Y pues es interesante que el Señor no entró a la cueva y en el cadáver le puso las manos, dijo, bueno, cuerpo, reconstrúyete, sino que dice que se paró, dice, a la puerta. ¿Y a quién llamó? Llamó al espíritu de Lázaro, porque de ahí estaba el cadáver muerto y el espíritu y el alma había salido. Y por eso dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí, cuando el espíritu de Lázaro entró en ese cuerpo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. La palabra que salía era palabra llena del Espíritu Santo, poder. ¿Y qué dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Cuando él dijo esa palabra hizo que el espíritu de Lázaro viniera. Y qué sorprendente, hermano. En segundos, Lázaro se levantó, salió, toda la podredumbre que había en su cuerpo fue reconstruido. Imagínate, hermano, uno lee eso, pero hermano, ahí comenzó a crearse nuevamente hígado, pulmones, corazón, arteria, cerebro, el sistema sanguíneo, tendones. ¡Wow! Porque cuando la palabra de Dios llega a tu espíritu y te ministra, comienza a transformar, a tocar y a renovar. Aleluya. Y dice que Lázaro se levantó. Y ese fue otro milagro. Porque ¿cómo salió Lázaro? Atado de manos y de pies. Quizás Lázaro había aprendido cómo saltan los canguros. Porque, hermano, salió de los pies atados de las manos y salió. Y pudo salir. Y el Señor dijo, desatadle y dejarle ir. Cuando la palabra de Dios viene a tu espíritu y a mi espíritu, toda atadura, todo lo que te impide, amén, seguir a Dios, es liberado y es desatado. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué más pasó? Lázaro de Betania fue resucitado por la palabra dicha. ¿Y cómo lo dijo el Señor? Dice, a gran voz. Aleluya. Esa voz, hermano, es inconfundible. Y algo más. ¿Qué dijo Jesucristo una vez? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando el Señor llamó a Lázaro, amén, y vino el espíritu de Lázaro y tomó como oveja, ¿a quién fue? Al pastor. Y hermano, iglesia, qué importante es confiar en tu pastor. Que te sometas como oveja. Que te identifiques con el rebaño. Y que dejes, amén, que el pastor pueda hacer su trabajo con el rebaño. Amén. Y que pueda haber humildad. Y pueda haber un espíritu de servicio. Amén. Y poder, aleluya, servir. Y darnos por completo y comportarnos como oveja del rebaño. Porque Él tiene a su pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Amén. Y a Él servimos. Y a Él es la gloria, hermano. Aleluya. ¿Y qué otra cosa podemos ver? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 4 y el versículo 12? Es un versículo, creo que todos lo conocemos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puedes ver la conexión? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreo dice, amén, que la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Hermano, no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios actúa con eficacia, amén, e imparte vida. ¿Y qué es el efecto de esa palabra? Cuando esa palabra viene a ti y viene a mí, dice que es como espada de dos filos. Quiere decir que esa palabra, si es como espada, como una metáfora o un símbolo que se usa, dice que corta. Y esa palabra comienza a penetrar, a llegar a tu interior. Y el efecto que hace esa palabra, algo que a mí me gozo y me sorprende, digo, Señor, cuando la iglesia es cristocéntrica,
y el mensaje que he dado es el mensaje de Cristo, Dios respalda eso, iglesia. ¿Y cómo puede venir un alma y cuando escucha el evangelio de Cristo, como esa palabra, como esa espada comienza a penetrar y llegar a ese corazón, y cómo el Espíritu Santo toma esa palabra y comienza a traer convicción de pecado, y comienza a mover el corazón a arrepentimiento, y comienza y trae esa alma a los pies de Cristo, y digo, Señor, el poder que tú tienes, la palabra del evangelio, pero cada vez que hablas de Cristo y glorificas a Cristo, Cristo se glorifica en una alma, y es para salvación y para vida eterna. Qué poderoso es eso, hermano. Amén. Y qué importante es que hablemos la palabra de Dios. En el área donde vivo, es conocido también como Oceanía. No sé si tú has escuchado eso. Hay una isla donde hay una tribu. Y tú sabes lo que hace de esta tribu para secar los árboles. No usa hacha, no usa machete, corvo, amén, cualquier otro instrumento, sino que toda la tribu se reúne, van al árbol, se paran enfrente del árbol y le empiezan a gritar, a gritar, a gritar. Se van, llegan al día siguiente, se paran en el árbol y lo mismo por varios días. De repente el árbol comienza a secarse. Imagínate el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aleluya, tú que tienes tus niños, corrígelos, disciplínalos, pero no le grites, porque trae un efecto, amén, que no va a ser bueno para ellos. Corrígelos con la autoridad que Dios te da. Dile por qué les corrige, dile por qué lo estás disciplinando, el efecto que trae. Fíjate el efecto que trae. Por eso es que dice la Biblia que es como espada, amén, que penetra y va hasta adentro. Compartía eso con un hermano. Hace un tiempo estuve viendo a una casa donde tenía un hermano que colindaba mi casa con la casa de él. Y le compartí eso. Y me dice, Roberto, si un día me voy a gritar, no le estoy gritando a mi esposa, le estoy gritando al árbol que tengo detrás de la casa. Hermano, eso es, amén, poderoso. Entonces, es cortante más que una espada. ¿Qué más? Dice que es viva y eficaz. Hermano, no hay otra cosa que pueda impartir vida al ser humano y a la iglesia que la palabra de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo ministra la palabra. Y aún Cristo mismo dijo, Él no hablará de sí mismo. Él no ha venido a glorificarse a sí mismo. Él ha venido a glorificarme a mí y a recordar las cosas que yo os he hablado. Amén. Para que Cristo sea glorificado. ¿Y qué más dice? Dice en Hebreos 4:12, dice que tiene el poder de penetrar en el interior de la naturaleza de un ser humano. ¿Hasta dónde? Fíjate que dice que como es como una espada más cortante de 2 filos, dice que penetra y dice que corta el alma y el espíritu. Y eso es bien interesante. Amén. Cuando la palabra viene a nosotros, la palabra dice que corta el alma y el espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida cristiana no la podemos vivir por nuestras emociones. La vida cristiana la vivimos por la palabra de Dios. Amén. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, nos sentimos motivados. Amén. Pero no podemos vivir la vida cristiana por emociones. Porque tus emociones y mis emociones te tendrán arriba, te tendrán abajo. Hermano, ¿cómo estás ahora? Gloria a Dios, hermano. Oh, estoy tremendo. Y otro día, ay, hermano, si usted supiera, ay, hermano, en la situación que me encuentro, ay, hermano. Y a veces, hermano, se juntan algunos que competencia, a ver quién está peor.
eso no es nada, hermano. Si usted supiera, me duele aquí, eso no es nada, hermano. A mí me duele. Y empiezan, hermano, a consolarse de esa manera. Mi madre, pues ya murió. Y cuando yo vivía acá, yo viví con mis padres acá por 8 años. Pues una vez fuimos a visitar a una amiga de ella al hospital. Me acuerdo que entramos y mi mamá solo entró así, la vio y le dice, oh, pero qué mal se siente, pero qué mal se ve, pero qué pálida. Y la señora se comenzó a hundir en la cama. Y yo le empezaba a hacer así. Y mi mamá me decía, pero es que no la ves, no me entendía. Y bueno, terminamos. Y yo traté de hablarle, de orar. Le digo, mamá, cuando se va a visitar a un enfermo, pues se supone que vas a levantarlo. Ay, hijo, perdóname, pero es que se me olvidó. Pero es que la verdad que se veía mal. Wow. Amén. Y dice, tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser. ¿A dónde es que penetra? ¿A dónde llega la palabra de Dios? A la más íntimo de una persona. ¿Qué es lo más íntimo de ti y de mí? Mi ser espiritual, mi parte espiritual. Ahí es donde la palabra, amén, tiene su objetivo y el propósito de poder llegar. Y dice que es viva y eficaz y separa. ¿Y qué más hace? Dice que llega hasta los mismos huesos y los mismos tuétanos. ¿Te imaginas? Llega hasta tus huesos y tus tuétanos. El tuétano es lo que está dentro del hueso, que es la médula espinal. Es lo que, amén, produce la hemoglobina y los glóbulos, amén, y cuando se recorre toda la sangre. Quiere decir que la palabra de Dios tiene poder, no solamente, amén, en nuestro espíritu, sino que también en parte de nosotros, y eso habla de la enfermedad. Cuando hay dolencia, cuando hay dolor. Yo me sorprendo, amén, cómo se puede ministrar a una persona. ¿Y qué es lo que tú haces? Tú no sacas un tarrón de Big Vaporub o de Panadol o de esto. ¿Qué haces, hermano? Lo que el Señor dice, ora, pon las manos sobre los enfermos y sanarás. ¿Y qué haces nada más? Proclamar la palabra. Pero qué palabra, ¿eh? En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano y sé libre. Aleluya. Y esa palabra comienza a penetrar, hermano. Y ahí donde hay células cancerosas, las comienza a calcinar, a hacerse pared, y comienza a crear células nuevas. Donde hay oídos sordos, los comienza a abrir. Donde hay ceguera, comienza a sanar los ojos. Y al mudo le comienza a abrir su lengua. Y comienza a sanar columnas. El efecto de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque penetra hasta los mismos huesos. Pastor Nori, ven. Hermano, ven. Pastor, mucho gusto, nada. Te bendiga. ¿Eh? Él se llama José, yo me llamo José Roberto, así que somos tocayos. A ver. Ok. Pónganse acá en línea. Amén. De edad, por edad. Los dos con la cana. Amén. Pónganse la mano así, del hombro uno a otro. Ok, pónganlo ahí. Fíjate, dice que la palabra de Dios penetra ¿dónde? Hasta los mismos huesos. Ahora, ¿qué sostiene mi cuerpo? El sistema óseo, lo que es llamado esqueleto. Eso me mantiene en pie. Amén. Y dice los mismos huesos, la hemoglobina. Ahora, si caminamos como cuerpo, amén, ¿qué pasa? Cuando yo caigo, ¿qué va a hacer Él? Me sostiene. Cuando Él caiga, lo sostenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo cuerpo, tenemos un solo hueso, tenemos, amén, la naturaleza de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Por eso cuando la palabra viene, yo doy la palabra, llega mi hermano, llega mi hermano, llega mi hermano. Cuando es la palabra, llega a mí, llega a mí. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Amén. Y eso nos sostiene, hermano. Aleluya. Gracias, hermano. Así que dice que es viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo. ¿Qué más hace la palabra?
Romanos 8, 10, 13. Romanos capítulo 8, versículo 10 al 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Este es Pablo ahora hablando. A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, ahora está hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, dice en Efesios 4, del 22 al 24, que dice que somos nueva criatura. Y esto, hermano, es bien interesante. Tenemos nuestra naturaleza adámica. Pablo dice, tenemos este cuerpo, amén, que es pecaminoso. La naturaleza que siempre nos impulsa a querer pecar. Pero ¿qué hace Cristo? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, dice que un nuevo ser, un nuevo hombre, dice que es creado en nosotros. Ahora, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. Ese nuevo ser, ese nuevo hombre, necesita un espíritu para poder manifestarse. Ahora, ¿qué espíritu es dado? No es dado el espíritu del hombre, es dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir y a morar en ti. ¿Para qué? Para que aprendamos ya no a andar en la carne, sino que aprendamos a andar en el Espíritu, en la nueva naturaleza, como nueva creación, como nuevos hombres y mujeres en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensaba, ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, entre en el vientre de mi madre? Pero estaba hablando no de un nacer físico, estaba hablando de un nacer espiritual, de la nueva creación, el nuevo ser. Y por eso es que el Espíritu Santo, el Padre le dijo, todo aquel y toda aquella que te conozca y te confiese como su Salvador personal, vendrá el Espíritu Santo a morar. Porque, hermano, la vida a la que Dios nos ha llamado, como cuerpo, como iglesia, como miembros del cuerpo, como familia, imposible vivirla si no es por medio del Espíritu Santo y de la ayuda del Espíritu Santo. Así que dice que el cuerpo está muerto. Pero muchas veces mostramos nuestra carnalidad porque no entendemos o aún no hemos entendido que la vida nueva no la vivimos por nuestra carne, la vivimos por el Espíritu. Dice, la carne está muerta, pero tú dices, pero yo todavía tengo tentaciones y tengo deseo y me humillo a Dios y le pido perdón a Dios. Pero hermano, ¿qué hizo Cristo? Él dijo, mi carne es verdadera comida. Por eso Cristo tomó el cuerpo, forma de cuerpo de humano, para que en el cuerpo el pecado fuera juzgado, para que tu naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa fueran enclavadas en la cruz y aprendiéramos a reconocer que estamos muertos, este cuerpo está muerto, amén, por el pecado, porque ahí en la cruz Cristo exhibió el pecado y lo juzgó y lo perdonó. Entonces ya no podemos vivir bajo la vieja naturaleza, porque tenemos una nueva naturaleza. Y aún dice Pablo, si a Cristo conociste en la carne, ya no lo conoces así, porque Él tomó la forma humana y el cuerpo, porque el hombre pecó bajo esa condición. Y Él tenía que identificarse, amén, con esa condición, aunque nunca pecó. Pero el pecado cayó en Él. Pero ahora dice, a Cristo ya
amén, no lo vemos así, ya no lo vemos crucificado, ahora está glorificado. Por eso es que tenemos la promesa, amén, que este cuerpo volverá al polvo, pero que un día resucitará. ¿Pero tú crees que vas a hacer con este cuerpo? No, un cuerpo glorificado. Pablo dice, siembra grano y lo que nace ya no es el mismo. Amén, porque ese grano tiene que morir. Por eso Pablo está diciendo, vuestro cuerpo está muerto. Amén. Pero el Espíritu que está ahora en vosotros, dice, vivifica nuestro ser. Ahora, es decisión nuestra y personal. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Bajo la nueva naturaleza, la carnalidad, o bajo la nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu de Dios? Y por eso que está diciendo Pablo, así que, hermanos, en el versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermano, no podemos, amén, vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la deuda del pecado en su carne. Y ahora Él nos ha hecho libre, ¿para qué? Para que vivamos esta nueva vida en la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí nos enseña algo más. ¿Queremos vivir una vida victoriosa y no sucumbir ante nuestra carne? La única manera es viviendo por el Espíritu. Porque solamente el Espíritu, amén, dice Pablo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne no imparte vida, porque son obras. El Espíritu imparte vida, nos vivifica, y por eso es que podemos pararnos y alabar, y a las hermanitas verlas saltar, danzar y darle con todo, hermano. A mí tienen tremenda energía, y tú ves que se bajan como que acababa de comenzar. No se baja aquí todavía, y yo creo que si les dan media horita más, siguen, hermano. Amén. Porque es el Espíritu el que da vida. Amén. Y por eso es que Cristo decía, Padre busca adoradores. ¿Pero qué dice? Que le adoren en espíritu y en verdad. Y otra vez, amén, está ahí espíritu, amén. Porque cuando tenemos ese entendimiento, amén, a Dios se le adora, se le alaba con mi espíritu. Porque, hermano, muchas veces mi carne no quiere. Ay, no. ¿Y cómo me va a pedir, pastor, que alabe o que levante mis manos? Y usted sabe cómo me siento. Y, hermana, por eso es que la palabra separa el alma con el espíritu, para liberar tu espíritu y que tu espíritu siempre esté dispuesto a alabar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es, y ahora podemos entender eso, que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué hicieron toda la noche, hermano? Una vigilia de alabanza a Dios. Y tú estudias y dices, wow, Pablo estaba, hermano, con su espalda rajada, lacerada, golpeada. Y digo, pero ¿cómo Pablo podía hacer eso? Tú sabes, hermano, toda la sangre que él pudo haber botado por esas heridas y todo, y no lo habían limpiado, no lo habían lavado, hasta que el carcelero se convirtió, lo llevó a su casa y lo lavó y lo limpió. O sea, el aspecto de Pablo era horrorífico, hermano, con golpes, morete, ensangretado y todo, pero como él sabía que la palabra de Dios moraba en él y la palabra tiene el poder de separar el alma con el espíritu, su espíritu no estaba golpeado, su espíritu no estaba herido, estaba gozoso, alabando y glorificando a Dios. ¡Aleluya! Y qué importante es eso, iglesia. Amén. Aprender. Aleluya. Por eso David decía que a veces él sacrificaba alabanza a Dios. Leemos los salmos. David era un varón bien honesto. Él le decía a Dios cómo se sentía, sus situaciones y todo, pero era, hermano, un alabador. Y David aprendió que a través de la alabanza Dios obra y Dios se muera y podía vivificar su espíritu. Aleluya. Y Pablo lo aprendió. Amén. Entonces vemos
El cuerpo está muerto. El espíritu vive. Dice, por la justicia de Dios. Cuando viene la palabra a tu espíritu y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿qué es lo primero que hace? Nos justifica. Nos hace justo delante del Padre. Por eso es que podemos pararnos delante del Padre y alabarle y exaltarle, porque Él nos ve como justos delante de Él, porque, amén, nos apropiamos de la justicia de Cristo. ¿Y qué más dice? Dice, el Espíritu Santo en nosotros nos vivifica. Y pensaba, es bueno poner en práctica, hermano, eso en nuestro hogar. Amén. Muchas veces en nuestro hogar hay quejas, hay esto, lo otro y lo otro, lo otro. Le digo, qué lindo sería que aprendiéramos, amén, a vivificarnos en el hogar. ¿Hay problemas económicos? Señor, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hiciere falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Estás en necesidad? Viene la palabra, esposo, esposa, hijo, no te preocupes. La Biblia dice, mi socorro es Jehová, bendito el que confíe en Él. ¿Hay problemas de salud? Ay, que me pasa esto y lo otro. El Señor dice, unge con aceite, pon manos y cree. Y hermano, eso comienza a vivificar, amén. Y donde hay vida, cambia el ambiente. ¿Tú has oído cantar a un pájaro muerto? Pero cuando un pájaro está vivo, wow, aletea y empieza a cantar y todo, y dice, ay, qué lindo, y hasta te llama la atención. Amén. ¿Por qué? Porque hay vida. Amén. Ahora, cuando recibimos la vida de Dios, es vida impartida. Amén. Y como tú tienes el Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu de Dios, tenemos la vida de Dios en nosotros. Y cuando hablamos la palabra de Dios, comenzamos a impartir vida en cada uno. Y eso, hermano, te levanta, eso te fortalece, eso te anima. Hermano, por eso la Biblia dice, si alguien te dice que corra 1 milla, corre 2. La primera la corres tú, la segunda la corres con el Espíritu Santo que te fortalece y te da fuerza para seguir adelante. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Qué más dice? El Espíritu Santo imparte vida a nuestro espíritu y como resultado imparte la vida de Dios a todo nuestro ser, trayendo sanidad física, espiritual, emocional y mental. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido, amén, a la iglesia oprimidos? ¿Cuántas muchas veces han venido personas con traumas? ¿Cuántas muchas veces han venido personas en depresión? ¿Cuándo han venido personas que piensan que ya no vale la pena vivir? ¿Cuántos? Y podemos hacer una gran lista, amén. Pero cuando es dada la palabra, y como la palabra llega al espíritu de esa persona, y el Espíritu Santo toma esa palabra, el Espíritu Santo comienza a ministrar en la mente, en las emociones, en tu espíritu, amén, en lo físico, en enfermedades, en dolor. ¿Sabes que los médicos han detectado de que hoy en día que hay muchas enfermedades que son mentales, son emocionales? Y en Australia se ve, hermano, van al médico, les examinan, les hacen MRI, les hacen X-ray, les hacen esto, y hermano, físicamente no tienen nada. Y la gente se enoja, pero ¿cómo? Pero es que siento esto y lo otro. Y muchas veces es emocional. Tú sabes que cuando tú entras en estrés, tu cuerpo comienza a crear toxinas. Y esas toxinas se van por tu sistema sanguíneo y te comienzan a atrofiar músculo, hueso, órganos, y empiezas a sentir dolor. O hay personas que cuando están bien tensas se les pone bien duro acá y empieza con el cuello y todo, porque crea eso, o sea, el estrés crea eso. Amén. Y cuando viene la palabra de Dios y tú reprendes eso y dices, Señor, en tu nombre soy libre, amén, la palabra comienza a liberar. Por eso que tiene el poder, aleluya, para poder penetrar y poder entrar. Y
En el tiempo que he estado acá, he detectado dos cosas, hermano, que se están dando. Hay un espíritu de desánimo en el pueblo y hay un espíritu de queja. Hermanos, pueden pasar de nuevo. Vamos a poner a brother también aquí. Noris. Vamos a hacer lo mismo, amén. Pónganse en línea. Brother, hermano, ponte aquí para que yo me sienta más joven. Amén, te pones acá. Mira lo que hace el espíritu de desánimo. Hermano, está desanimado. Ay, hermano, que usted sabe que... ¿Qué hace, hermano? Me aguanta y no me deja hasta avanzar. Cuando viene la queja, ay, que en la iglesia, ay, que el pastor, ay, que los líderes, ay, que mi hermana, ay, que mi hermana, ay, 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 y hasta hacen canción, ay, ay, ay. Y hermano, y estás quejando, te quedas ahí, parado. Y queremos, amén, pero como hay desánimo, ¿cómo, hermano? ¿Cómo, hermano? ¿Y quién hizo eso, hermano? El pueblo de Israel en el desierto. Se quejaba, se desanimaba, pero cuando viene la palabra de Dios, que es espíritu, y te comienza a partir en ti, hermano José, no importa la situación, hermano Luis, hermano Noris y hermano Daniel, vamos para adelante. Esos gigantes, para los demás son gigantes, para nosotros es más grande que está con nosotros. Vamos, hermanos, y empezamos a andar, empezamos a caminar, empezamos a andar. Aleluya. Ay, hermano, es que tal cosa, que el hermano, que la hermana, que el pastor. Hermanos, ya no te quejes, vamos a orar por ellos. Que el Señor obre en el pastor, que el Señor obre en el diácono, que el Señor obre en el líder, obre en el hermano. Y hermano, ¿qué pasa? Hay avance. Aleluya. Gracias, hermano. Y eso, hermano, iglesia, ¿dónde comienza? No aquí, en tu casa. Porque la iglesia está formada de familias. Allí es donde tú y yo tenemos que comenzar a ministrar. Eso no quiere decir que no va a haber desánimo y no va a haber quejas. Las esposas se quejan de los esposos. Las esposas se quejan de los esposos. Los hijos se quejan de los padres. Es que no me deja ir. A las 10 está aquí. Mom, too early. A las 10. Y se empiezan a quejar. Y todo el mundo comienza a quejar. Y los hogares se comienzan a crear un ambiente de queja. Entra y ¡ay! Porque está lleno de quejas, hermano. Y de desánimo. No se avanza, no se va para ningún lado. Es que esto no va a salir bien. Es que esto y lo otro. ¡Wow! Pero cuando, hermano, en nuestro hogar hay un altar familiar donde la palabra de Dios prevalece, las cosas cambian. Hay un presidente salvadoreño, bueno, yo soy salvadoreño, que tiene un dicho que dice, ojo, no sé si lo han oído, ojo, como decir, pon atención. Así que, ojo, no soy presidente, ni soy seguidor tampoco, pero ojo, amén, cuida lo que hablas en tu casa. Cuida lo que haces, porque la palabra tiene poder. Ministremos, aprendamos a ministrarnos la palabra unos a otros, hermano, a nuestros hijos. Y démosle también oportunidad a nuestros hijos a que nos ministren la palabra. Dice que la Biblia que nuestros hijos son, dice, bendición de Dios, herencia de Dios. Comienza a ver a tu hijo y a tu hija como un siervo de Dios. A lo mejor un futuro pastor, un profeta, un maestro o un evangelista. Amén. Y eso va a cambiar tu dinámica, tu panorámica. Porque si es herencia de Dios,
Dios da lo bueno y da lo mejor. Y la herencia es para disfrutarla. Y si el diablo ha metido sus manos o el diablo quiere meter sus manos, usa la autoridad que te ha dado, la autoridad en la palabra de Dios, porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo será hecho. Créelo. El Señor dijo, amén, que tenían dureza de corazón. ¿Por qué? Porque dice que no creían. ¿Y qué pasó? Si leemos todo el texto de Juan 6, dice que no solamente dijeron, dura es esta palabra, y fíjate la frase que dijeron, ¿quién la puede oír? Porque la palabra de Dios no se oye con oídos naturales, se oye con oídos espirituales. Amén. Y dice que se comenzaron a ir. Y el Señor no se impresionó. Dice, el Señor sabía de antemano quiénes creían en Él y quiénes no. Ahora se va a los 12. Yo pienso, ¿te imaginas? Se comenzaron a ir y eran discípulos, hermano. ¡Wow! Y se comenzaron a ir. Y el Señor a los 12. ¿También ustedes quieren ir? Y ahí viene Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida. Y hemos creído que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes la palabra, tú tienes el pan, tú tienes el rema que ministra a mi alma y a mi espíritu. Señor, ¿a dónde voy a encontrar eso? ¿A dónde, iglesia? Por eso, hermanos, cuando veas que un hermano no viene o no se congrega, ayúdale al pastor, a los líderes. Háblale tú para que no deje de congregarse, porque, hermano, como cuerpo es impartida vida. En tu casa, amén, meditamos, leemos, pero somos miembros. Pero como cuerpo, aleluya, lo que recibe el cuerpo te sirve para toda la semana. Porque sales afuera como miembro para ministrarlo. Entonces, qué importante es el poder congregarnos, hermano. Y aprende algo. El tiempo que tienes para Dios, que nadie más te lo use. Tu tiempo de trabajo, podría usar la palabra, es sagrado. Yo tenía una tía, tenía fiebre, tenía dolor de cabeza, tenía gripe, pero no dejaba de trabajar. Y decía, wow, amén, porque ese tiempo. Pero cuando es para la iglesia, que te llama un familiar, que te dale esto, que te dale otro, no voy a ir. ¿Y por qué cuando pasa con el trabajo no lo haces? Porque a veces estamos viendo el beneficio monetario. Hermano, el beneficio espiritual no se puede comparar con el beneficio monetario. Amén. Porque es lo que Dios nos ministra. Aleluya. Así que algo que quisiera hacer, amén, con el permiso de los hermanos, que pasaran las familias acá. Y si estás tú solo, pues pasa tú solo. Amén. Pueden pasar todos. Pasa con tu familia. Y si estás tú solo, pues pasa. Amén. Pues a lo mejor la invitación es para toda la iglesia. Pasa, iglesia. Hay vida en el nombre de Jesús. Pasen, hermanos, hay espacio acá. Se pueden alinear acá, amén. Pasen todos al frente, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Los que son su familia, amén, pueden abrazar, tomarse las manos. Gloria al Señor.